Bendiciones, estamos en vivo en FM 94.1 La Predicadora y vamos a comenzar este día viernes como todos los viernes compartiendo la palabra del Señor. Damos las gracias a Dios por este día que me permitió llegar para difundir el mensaje de la palabra del Señor y vamos a dar también la bienvenida a Mauro. Bendiciones, Mauro. Buenas tardes, Dios te bendiga, Miriam, Dios te bendiga, amada audiencia de la 94.1, y así como decía nuestra hermana, darle gracias a Dios por un nuevo viernes, por una nueva oportunidad que tenemos de juntos de leer la palabra de Dios, y le damos gracias a Él por ello. En esta tarde te queremos hacer como cada viernes esta invitación a vos que estás en sintonía, a vos que estás por primera vez capaz escuchando, a que puedas dejar tu mensaje, a que puedas dejar ese pedido de oración si así lo necesitas. Podemos orar juntos en esta tarde para la gloria de Dios. El número de WhatsApp de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Si no tenés el número fijo, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45, y también nos puedes escuchar y ver a través de la plataforma de Facebook en el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin. Esos son los diferentes medios que en esta tarde tenemos para que podamos estar hablando. Dios te bendiga. Muy bien, muchas gracias, Mauro, y vamos a orar para comenzar en esta tarde el mensaje de la palabra de Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en este día. Señor, te pido que tu palabra sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado. Señor, que edifique, Señor, a tu iglesia, Señor, a todo el cuerpo de creyentes que está del otro lado, y también a aquellos que no conocen tu palabra, que puedan tener acceso, Señor, al conocimiento de tu palabra en esta tarde. Padre, te damos las gracias por todo, glorificamos tu nombre y te pedimos que estés tu presencia en este lugar ahora, Padre. Que todo lo que se comparta venga del Espíritu Santo de Dios en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir con una adoración y volvemos con la palabra. No pierdas la fe, aunque todo parezca perdido. Dios lo hará otra vez. Nunca olvides que Él está contigo y Él cumplirá. Su gloria verás, por difícil que sea. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Es el argumento para la gloria de Dios ver. Porque al que cree todo posible le es. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No pierdas la fe. Aunque cielo y tierra y mar tú veas remover, sigue adelante, tú confía siempre en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No pierdas la fe, aunque todo parezca perdido. Dios lo hará otra vez. Nunca olvides que Él está contigo y Él cumplirá. Su gloria verás, por difícil que sea. No pierdas la fe. No pierdas la fe.
pierdas la fe. Seguimos con la palabra del Señor en esta tarde y vamos a ir al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hoy vamos a estar hablando de las tormentas. Como nosotros sabemos, hay tormentas providenciales y tormentas que vienen porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Vamos a ver eso en esta tarde. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Nosotros sabemos que hay tormentas que son providenciales y tormentas que vienen porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero vemos el contexto de que cuando Jesús caminó al mar, estamos viendo Jesús camina sobre el mar, anda sobre el mar, pero siempre tenemos que ver el contexto. Vemos acá que estaban haciendo un gran esfuerzo cuando se desató una tormenta. ¿Qué pasó antes de que Jesús caminara sobre el mar y que los discípulos estuvieran remando con todo su mejor esfuerzo para evitar lo peor? En el Evangelio de Juan vemos que Jesús estuvo con sus discípulos enseñándole la palabra y ya había realizado para ese entonces el milagro de alimentar a más de 5.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos no solamente estaban llenos del conocimiento de Dios, sino que fueron testigos oculares de la gloria de Dios, lo vieron con sus propios ojos. Vieron de lo que Dios es capaz de hacer, y esto sin duda les habrá generado una seguridad de saber con quién estaban y quién les estaba guiando, quién les estaba enseñando la palabra. Ver la gloria de Dios y que esa persona le enseñe la palabra y ver cómo obraba las señales y los prodigios y milagros que hacía, seguramente le habrá generado una seguridad a estos hombres. Y con esos aires de victoria, después de un día que parecía bueno, todo salió bien, se habían alimentado más de 5.000 personas, estaba todo bien. Pero la tarde cayó y era tiempo de partir. Cada uno se iba a su propia casa, la multitud se comenzó a dispersar y con esos aires de victoria se fueron hacia la barca, pero no es que se fueron porque ellos querían irse a la barca. Jesús le dijo: vayan a la barca, vayan. No es que se subieron ellos, Jesús les envió a subir a la barca porque tenían que cruzar al otro lado del mar. Hasta que de la nada, cuando vino la noche, comenzó a soplar un viento descontrolado, las nubes cubrieron el cielo y las olas de golpe comenzaron a azotar la barca y la barca comenzó a hundirse. Fue en ese momento que su seguridad comenzó a desmoronarse cuando se encontraron solos en medio de la tormenta. Estaban solos porque Jesús se fue solo, dice la palabra de Dios, y ellos subieron a la barca. A pesar de ser hombres experimentados, marineros, no podían controlar la situación, no podían contener la situación que se estaba desencadenando en medio de la tormenta. A pesar que, dice la palabra, como leímos recién, hicieron su mejor esfuerzo. Y la pregunta es: ¿dónde estaba Jesús? ¿Por qué los dejó solos? ¿Por qué no fue con ellos? ¿Será que se olvidó de ellos? ¿Será que acaso no sabía lo que estaba pasando? Y el Señor estaba al tanto de lo que ellos estaban pasando. Es más, el Señor sabía lo que iban a pasar, porque la tormenta no fue coincidencia, tampoco fue un incidente que se podía haber evitado. Era algo que tenía que pasar. Y ahí viene el tema. A los discípulos la tormenta le tomó por sorpresa, pero al Señor no.
Él tenía el control sobre todas las cosas, sobre el viento, sobre el mar, sobre el pronóstico. Él era el dueño del pronóstico. Él manejaba la tempestad. Si subía la mano, paraba, si la bajaba, venía. O sea que él tenía el control sobre esa situación. O sea que la tormenta en la cual estos hombres estaban era providencial. Había sido planeada por el Señor. ¿Qué hizo Jesús antes de que se desate la tormenta? Mateo 14:22 dice que Jesús dijo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Antes de la tormenta, Él fue el que envió a estos hombres a subir a la barca. O sea que fue una tormenta planificada por el Señor. Entonces, Él fue el que los guió hacia la tormenta. Jesús fue el que los envió a esa tormenta como diciendo, muchachos, es necesario que hagan esto. Es necesario que vayan a la barca ahora, en este momento. En otras palabras, Dios había diseñado esa tormenta. Vamos a leer el Salmo 107, versículos 24 y 25, que dice, ellos habían visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. O sea, ¿quién era el que había desatado la tormenta? El Señor. Pero no era que estos hombres estaban en la voluntad de Dios, pero si esta gente no estaba fuera de la voluntad de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a las tormentas correctoras. La tormenta correctora es la tormenta que viene hacia las personas que están fuera de la voluntad de Dios. Jonás era un hombre que no quería hacer la voluntad de Dios. Jonás quería escapar. Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Él se jactaba de su propia justicia. No quería hacer lo que Dios le mandaba hacer. Entonces él tuvo una tormenta correctora dentro de la ballena. Él tuvo una tormenta correctora, pero acá estamos viendo hombres que estaban dentro de la voluntad de Dios. Entonces esta tormenta no es correctora porque ellos están escuchando al Señor, están viendo la mano de Dios obrar. Entonces esta es otra clase de tormenta. Él causó que la tormenta llegue a estos hombres, pero ¿por qué? Puede que muchas de las tormentas que nosotros estamos pasando sean diseñadas por el Señor. Y si no es Él que la diseñó, por lo menos la permitió. Porque Él es el que tiene el control de todo. Entonces, si la tormenta no era correctora, ¿qué clase de tormenta era la que estaban pasando los discípulos? La tormenta que estaban pasando estos hombres era una tormenta para perfeccionarlos. Era una tormenta que buscaba perfeccionar a los hombres que caminaban al lado del Señor. Momento, el Señor no quería a cualquiera. El Señor no quería gente débil, gente cobarde, quería gente fuerte y valiente, no quería que cualquiera esté a su lado. Y si van a estar caminando con el Señor, más vale que se dejen pulir por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor los va a pulir, el Señor los va a sacar buenos. El Señor quiere gente fuerte y valiente. ¿Y cómo se saca a la gente fuerte y valiente? A través de las experiencias, a través de las pruebas. Ellos, por el contrario, estaban en una tormenta dentro de la voluntad de Dios. El Señor estaba buscando perfeccionarlos. Nosotros tenemos que saber que nada escapa del control del Señor. Entonces, cuando la tormenta llegue, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que estamos gobernados por la providencia de Dios. Estamos dentro de un plan. Al Señor no se le escapa nada. Así como Él maneja el viento, el mar, la tempestad, al Señor no se le escapa nada. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Acá vemos que los discípulos estaban en esa tormenta por la providencia de Dios, porque el Señor mismo hizo que se embarcaran esa noche en la barca. Ahora la pregunta es, ¿por qué haría una cosa así si estos hombres estaban dentro de la voluntad de Dios? Salmo 4.1. Vamos a leer el Salmo 4.1. ¿Qué es lo que buscaba el Señor con estos hombres? ¿Qué quería el Señor de estos hombres? Salmo 4.1.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Para entender este pasaje tenemos que entender el plan de Dios. Y vamos a leer otra vez. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. El plan de Dios no fue diseñado para complacernos. El plan de Dios no fue creado para satisfacernos. El plan de Dios primeramente fue creado y diseñado para ensancharnos, para que crezcamos. ¿Y qué significa la palabra ensanchar? La palabra significa crecer. El Señor busca que crezcamos en conocimiento de la palabra, que crezcamos en nuestra comunión con Dios, que crezcamos de una buena vez. Pero en definitiva el plan de Dios es que crezcamos. Para eso estamos dentro del plan de Dios. Nosotros crecemos. ¿Cómo crecemos nosotros? Nosotros crecemos cuando pasamos por pruebas. Nuestro alimento son los problemas, nuestro alimento es el sufrimiento. ¿Pero cómo es eso? El alimento del cristiano es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahí es cuando va a crecer. El apóstol Pablo decía que nos regocijemos en los sufrimientos. Y mucha gente ha hablado de, bueno, cómo esa paradoja de que sufro, pero tengo que regocijarme. No es algo contrario, sufro y me tengo que regocijar, tengo que estar contento. Esa contrariedad, mucha gente no lo entiende porque lo lee con la razón. Pero lo que el apóstol Pablo decía, cuando nos regocijemos, cuando nosotros pasamos por aflicción, es porque vamos a crecer. Regocijémonos porque va a haber un crecimiento, vamos a ir a otro nivel, va a haber algo nuevo de parte de Dios para nosotros. Que si estamos con las aguas calmas no va a haber. Solamente va a venir después del sufrimiento. Así es como es el reino de Dios. Después del sufrimiento va a venir un aprendizaje. Después del sufrimiento vamos a ir a otro nivel y vamos a ver las cosas desde otra perspectiva, porque no hay forma que una persona crezca si no pasa por la escuela del sufrimiento. Él no quería hijos consentidos, no quería discípulos consentidos. Él quería gente valiente que sepa dónde está parado y que sepa a quién van a representar. Y eso no era cualquier cosa. Entonces, para eso van a tener que ser quebrantados. La vasija va a tener que ser quebrantada. A veces algunos piensan que por ser cristianos somos vasos irrompibles y la realidad es que no. La fragilidad humana que nosotros tenemos nos hace caer. Caemos ante la tentación, nos desviamos de los caminos de Dios. La fragilidad humana ya nos hace ser vasos de por sí quebrantados. El Señor nos tiene que quebrar y nos tiene que volver a hacer otra vez. Pero es necesario que la vasija sea quebrada. Tenían que crecer los discípulos, no podía permitir que estén como estaban. Por eso permitió la tormenta, había que crecer. El plan de Dios es crecimiento. Y es una orden, no es una sugerencia. Vamos a ver Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Extiéndete, extensión, ir en extensión. Estamos llamados a crecer. No estamos llamados a estar como siempre, a estancarnos. Estamos llamados a crecer. En el proceso, la tormenta nos va a dar las herramientas que necesitamos para representar al Señor, que todavía no tenemos. Por eso tenemos que estar expectantes ante la prueba que se avecina. A ver qué el Señor me va a dar en ese proceso. ¿Qué voy a obtener yo de ese proceso? Y la pregunta es, ¿cuándo crecemos? Quizá cuando todo está bien, cuando las aguas están en calma. Ahí es cuando nosotros crecemos, quizás. Cuando nos anotamos en un seminario bíblico, quizá crecemos. Salmo 4:1, cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. ¿Cuándo crecemos más? ¿No crecemos más en la oscuridad? ¿No crecemos más en los desiertos, en la angustia?
porque es a través del sufrimiento que el cristiano va a crecer. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar, no dice cuando estaba en paz, cuando estaba tranquilo me ensanché, no. Cuando estaba en angustia, ¿por qué? Porque a todos nos fue dada una medida de fe. ¿Y qué estamos haciendo con esa medida de fe que a cada uno de nosotros nos fue dado? A todos nosotros nos ha sido dada una medida de fe. En Romanos 12:3, la Biblia dice que Dios da diversas medidas de fe a su pueblo. Y dice, piensen de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esa fe se revela en la oscuridad, en los peores momentos, porque es en esos momentos cuando aprendemos a confiar en Dios, no antes. Es en medio de la peor oscuridad de nuestra vida, en el momento más bajo. ¿Dónde estaba Jeremías? Sino en el pozo lleno de lodo, en el pozo cenagoso lleno de lodo. ¿Y estaba fuera de la voluntad de Dios? No, estaba dentro de la voluntad de Dios. Ya sea que esté fuera de la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de Dios, la tormenta es para todos. Por ejemplo, si le pedimos a Dios, Señor, hoy en esta tarde, Señor, no tengo fe, te pido que aumente mi fe. Bueno, Señor, en esta tarde, Padre, no tengo paciencia, te pido que me dé más paciencia. Mi confianza a veces tambalea, te pido que me dé más confianza. ¿Y cómo obra Dios? Mañana a la mañana me voy a levantar con una fe que quebranta las piedras. Me voy a levantar con una paciencia que me van a decir, uy, qué cambio. No obra así el Señor. El Señor va a permitir en nuestra vida que lleguen circunstancias que nos hagan depender de Él. Dame más confianza en ti, Señor. Bueno, de buenas a primeras van a cortar amistades. Te van a dejar de llamar. Pero vas a decir, pero ¿por qué no me llama más fulana? ¿Por qué no me llama más fulano? Vas a depender de Dios. Me pediste que te enseñe a depender de mí. Bueno, y lo primero que corta son las amistades. Lo primero que corta son relaciones. Y uno no entiende y dice, ay, pero de buenas a primeras me dejaron de hablar y me encuentro sola, no tengo amistades. ¿Y qué te pensaste que es el camino de Dios? Cuando Pablo le predicó a los cristianos de Tesalónica, los cristianos de Tesalónica estaban acostumbrados a hacer negocio con gente pagana. Y estamos hablando del trabajo del día a día para ganarse el pan para comer. Pero cuando Pablo les llevó el Evangelio del Señor Jesucristo, ellos fueron, escucharon la palabra, no religiosamente como muchos de nosotros que escuchamos la palabra, nos gusta la palabra, pero después salimos fuera de la iglesia y hablamos con los amigos de siempre, hacemos lo mismo de siempre. No, en esa época se tomaban en serio el Evangelio. Pablo les había entregado la palabra. Y cuando esta gente tomó el mensaje de salvación, era tanta la convicción, tanta la llenura del Espíritu Santo en sus vidas que tuvieron que decidían cortar relaciones comerciales con gente que le daba trabajo. Porque era gente pagana, gente que andaba por izquierda, gente que andaba haciendo trampas. Entonces cortaban esa relación por su fidelidad al Señor. Cortaban amistades, no como mucho de que, ay, bueno, me puse de cristiano y me quedé sin amistades, me quedé sin relaciones, se me cerraron las puertas. No. Ellos no se quejaban, ellos sabían y querían serle fiel al Señor. Sabían lo que tenían que cortar, incluso algunos, era tanta la fidelidad que tenían en Tesalónica por el Señor que algunos dejaban sus trabajos, su trabajo del día a día que le permitía comer. Fíjense la fidelidad que tenían. Nosotros le vamos a pedir al Señor, dame más fe, dame más confianza, y bueno, va a llevar experiencia, nos va a llevar a desierto. Ese va a ser la antesala de desierto que vamos a tener que pasar. Quiero confiar más en ti, Señor. Auméntame la fe, Señor. Quiero creer más en ti porque, bueno, me levanto a la mañana, tengo tal enfermedad. Voy al médico. Ajá, ¿qué medicamento tengo que tomar? Tal medicamento. Llamo, voy a la farmacia, pregunto, no hay abastecimiento de ese medicamento que está buscando, el que sigue, por favor.
¿Cómo que no hay abastecimiento? Yo necesito el medicamento, porque no hay abastecimiento de eso que estás pidiendo. ¿Y qué le estabas pidiendo al Señor? Señor, auméntame la fe que pueda confiar más en ti. Bueno, ahí está el momento en que el Señor dice, vas a confiar en mí. Vas a confiar en mí. No está el medicamento. Gloria a Dios por los hermanos que se van al médico y damos gloria a Dios por los médicos. No es un mensaje en contra de la medicina. Estamos hablando de cómo el Señor nos enseña a confiar en Él. Y son pruebas duras, no son pruebas solamente de que se cortan amistades. A veces se cortan los medicamentos, no tenemos el abastecimiento de lo que nuestro cuerpo necesita. Y si me mareo en la calle, Dios, y si me agarra dolor de cabeza y si se me hace la vista borrosa, y si tengo fatiga, tengo sudores, ¿qué voy a hacer? Confiar en mí. Él está con nosotros. Los discípulos dicen que cuando estaban en la barca y se vino la tormenta, vieron una figura venir sobre las aguas y pensaron, ¿qué es esto? ¿Un lobo marino? ¿Qué? ¿Un fantasma? No lograban discernir, de tan preocupados que estaban por la tormenta, no lograban discernir quién era el que estaba ahí. Pero no significa que porque yo no sienta la presencia de Dios no esté conmigo. Dios me está diciendo que tengo que aprender a confiar en Él. Vas a aprender a confiar en mí. No está. No te queda otra. Vas a tener que aprender a confiar en mí. Venís a la iglesia, buscás mi nombre, alabás mi nombre. Te encanta la palabra. Bueno, pero yo quiero que me represente verdaderamente gente fuerte y valiente, con lo que la palabra fuerte y valiente significa. No fuerte y valiente como palabra que decimos de la boca para afuera, no, lo que significa ser fuerte cuando no tenés lo que necesitas para tu enfermedad. Fuerte tenés, ¿por qué? Porque yo tengo que aprender a confiar que Él está en mí. ¿Quién está conmigo? El poderoso de Israel está conmigo. Él va a ser mi sustento, no el medicamento. Entonces ya no voy a depender de ese medicamento, voy a depender del Señor. Hay hermanos que dicen, bueno, me declararon tan enfermedad, yo rechazo todo medicamento, gloria a Dios por esos hermanos también. Pero hay veces que uno no es así, que uno a la fuerza de la situación. Estamos a la buena de Dios, como dicen el que no conoce a Dios, pero qué mejor que estar en las manos de Dios. Hay un pasaje de un hombre que buscaba la ayuda del Señor en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Se acercó un hombre llorando al Señor en Marcos capítulo 9, 24. ¿Y qué le dijo este hombre al Señor? Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo ayuda a mi incredulidad? ¿Cree o no cree? Tan contradictorio esto, ¿cree o no cree? Ayuda a mi incredulidad, creo, pero ayuda a mi incredulidad, o sea, ¿cree o no cree este hombre? Por un lado dice que cree y por el otro lado dice que le ayuda en su incredulidad. Está usando dos palabras, antítesis, dos palabras que están en contra. Si leemos el contexto de este pasaje de Marcos capítulo 9, versículo más arriba dice que cuando Jesús regresaba del monte de la transfiguración se encontró con una multitud que estaba discutiendo porque los discípulos no pudieron sacar el demonio de un jovencito que estaba endemoniado. Entonces se acercó el Señor y empezó a indagar. Cuando se acercó el Señor al joven, el joven daba espumarajo por la boca y se movía peor. Entonces el padre del joven se acercó al Señor, le contó cuál era la condición de su hijo. Mi hijo está así desde tantos años. Y vemos que le dice, ¿qué le dice este hombre, este padre desesperado que tiene el hijo endemoniado, que está tipo epiléptico, que saca espumarajo de la boca y no puede estar? Le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos, si puedes. En el versículo 23 de Marcos 9, Jesús le responde, al que cree todo le es posible. ¿Y qué es lo que vemos acá? El padre de este joven a simple vista mostró una falta de fe al decirle si puedes, una clara falta de si puedes. Hay algo imposible para Dios, pero este hombre dijo si puedes. Pero cuando Jesús le dice al que cree todo le es posible, se da cuenta que él manifestó una falta de fe terrible. ¿Por qué le dijo si tú puedes? Es que delante de la presencia del Señor el hombre queda al descubierto.
Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. No podía fingir que tenía fe este hombre. Quedó al desnudo delante de la presencia de Dios. No se podía hacer, no podía fingir delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, lo primero que hace el Señor es desnudarnos, mostrar develar lo que somos. En el momento en que el hombre se acercó a pedir ayuda, había algo que le impedía que su hijo adquiera la sanidad, había algo que estaba impidiendo, porque él le dijo, si puedes. O sea, no iba a obrar el milagro porque no había fe. Había algo que el Señor quería sacar, que era la incredulidad. Había algo que estorbaba para que esté el milagro. Entonces el Señor quería sacar ese obstáculo que impedía que el chico sea liberado. ¿Y cómo el Señor iba a sacar ese obstáculo? Cuando el hombre reconoció que había cierta dosis de incredulidad. Hay obstáculos que impiden la bendición. Cuando nosotros nos vamos a la presencia de Dios, oramos, hay obstáculos que impiden al Señor obrar en nuestra vida. En este hombre era si puedes, o sea, se acercó, pero después dijo, ayuda a mi incredulidad. Cuando se da cuenta, dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, reconoció esa dosis de incredulidad que había en él, expresó su fe, pero al mismo tiempo fue auténtico, no fue falso. El hombre no solamente reconoció su falta de fe, sino que le dijo al Señor, ayúdame, esta es mi debilidad, bueno, ayúdame en esto. Mi fe no es suficiente, pero ayúdame a tenerla. Y su autenticidad complació al Señor y su hijo fue liberado del demonio. O sea, fue sincero con el Señor, le entregó su debilidad y el Señor se complació y obró el milagro. Nosotros, al igual que este hombre, sabemos lo que Dios hace y confiamos en su guía y su cuidado, pero a veces nos tocan enfrentar situaciones que parecen que son difíciles de enfrentar, algo que parece que doblega nuestra fe. Momentos en que de lo único que estamos seguros es de que vamos a naufragar. Eso mismo es lo que le pasó a estos discípulos en esa tormenta. Ellos pensaron que el Señor los desamparó porque no podían verlo, pero el Señor estaba al pendiente de lo que ellos estaban pasando. Es más, Él sabía por lo que iban a pasar. El Señor sabía por lo que iban a pasar. Si vamos a Mateo 14, versículo 22 al 23, vemos qué pasó. Mateo 14, 22 al 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche se quedó allí solo. O sea, en esta versión de que Jesús camina sobre el mar, que en Mateo, vemos otra versión que aclara más qué es lo que hizo el Señor. Cuando envió a los discípulos a la barca, Él despidió a la multitud y se fue solo a orar. Punto importante. El Señor sabía lo que se le avecinaba a estos hombres. Mandó a sus discípulos y Él se quedó solo a orar. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban a estar favorecidos por la oración de Jesús. Por eso fue que Él no los acompañó aquella noche en la barca. Él estaba intercediendo y desde lejos, desde la oscuridad, estaba mirando el esfuerzo que estaban haciendo con los remos. O sea, no, en esa inmensa oscuridad no se podía ver nada, pero el Señor podía verlo ellos, el esfuerzo que estaban haciendo por no hundirse. Pero estaba orando. En otras palabras, el Señor estaba intercediendo por su pueblo. No hay nada más gratificante en esta vida que saber que el Señor intercede por nosotros, que nosotros estamos en la lista de oración del Señor. No hay nada más gratificante, más consolador que saber que estamos en la lista de oración del Señor. Si nos alegra saber que estamos en el cuaderno de oración de alguien, ¿cuánto más será saber que estamos en la lista de oración del Señor? El Señor nos conoce por nombre y dice que vive para interceder por nosotros. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Y vemos también acá, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? He orado por ti que tu fe, en Lucas 22, he orado por ti que tu fe no falte. He orado por ti que tu fe no... O sea que el Señor está al pendiente de nuestras necesidades. El Señor está intercediendo para darnos esa fortaleza que quizás nosotros en este momento de debilidad, en este momento de fragilidad, no podremos pasar. No podemos soportar, pero el Señor es el que está intercediendo para que nosotros podamos pasar al otro lado de la orilla. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor se acercó a la barca, apenas pisó la barca, el bote inmediatamente ya llegó a tierra donde tenía que ir. Llegó inmediatamente, instantáneamente a la orilla donde tenía que estar. Pero era necesaria esa tormenta. Era necesario cambiar cosas, darle cosas nuevas a ellos que quizás no tenían y que solo iban a adquirir a través de ese desierto, de esa tormenta. Y una pregunta, ¿es normal que nosotros podamos decir, bueno, que nosotros podamos, a veces que nuestra fe mengue? ¿Es normal? Es normal porque nosotros tenemos que reconocer que somos frágiles, que nuestra fe y nuestra obediencia no son perfectas, es deficiente. Y necesitamos que el Señor nos perfeccione. Por eso vienen las tormentas, porque nuestra fe y nuestra obediencia es insuficiente. Necesitamos que el Señor nos capacite para la vida que Él le agrada. Por eso no somos irrompibles, somos vasos frágiles, somos vasos que necesitan ser quebrantados, que necesitan ser perfeccionados. Entonces nosotros tenemos que dejarnos perfeccionar por el Señor. En términos espirituales necesitamos del sufrimiento para ser transformados, para experimentar las cosas profundas, los misterios profundos del Señor. Las cosas reveladas, dice Deuteronomio 29, son ¿para quiénes son? Para los hijos. Y hay misterios que solamente Dios sabe por qué permite en nuestra vida. No todo creyente tiene una respuesta de por qué de la prueba, por qué del sufrimiento, por qué de lo que nos pasa. Y si alguien tiene una teología, un evangelio de que trata de explicar el porqué de todo, está tratando de controlar todo. Y nosotros no podemos controlar nada. Así como los discípulos no podían controlar la barca, nosotros no podemos controlar lo que nos pasa. Y darle una explicación a una persona, te pasó esto, por esto, por esto y por esto. Es mentira. Porque hay misterios que solamente el Señor sabe por qué pasamos. Ningún ser humano tiene una explicación del por qué pasé esto en mi vida, por qué cuando era joven pasé esto, por qué cuando era niño pasé esto. Hay cosas que pertenecen a los misterios de Dios, a la providencia de Dios. Nosotros nos tenemos que encargar de las cosas que nos son reveladas. ¿Y cómo nos son reveladas los misterios de Dios y las cosas de Dios? A través de las experiencias, a través de las tormentas. Porque ahí es cuando nosotros crecemos y somos promovidos a algo nuevo de parte de Dios. Pero en tanto y en cuanto nosotros no queramos pasar por la tormenta o queramos salir pronto de esa tormenta, estamos haciendo de obstáculo para que el Señor nos perfeccione. Y es necesario que el Señor nos perfeccione, es necesario que nos pula, es necesario que el Señor nos saque agradables, que demos los frutos, que demos el carácter que el Señor quiere. Y bueno, va a tener que pasar. Va a haber que pasar. Algunos van a tener que pasar cosas que el Señor permita, enfermedades, otras situaciones difíciles, pero damos la gloria a Dios porque son en esos momentos de valle en que el Señor nos está perfeccionando. Sabemos que estamos dentro de un plan providencial de Dios y que el Señor tiene el control de todo, que el Señor no nos va a dejar sufrir más de la cuenta. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, te pido que toques a cada uno de los hermanos que está del otro lado. Que esta palabra, Señor, nos permita edificar nuestra comunión contigo. Padre, nos arrepentimos, Señor, si hemos dudado, si hemos menguado en la fe, Padre. Somos frágiles, nuestra humanidad, Señor, nos lleva a dudar.
Nuestra fragilidad nos lleva a preguntarnos muchas cosas, Padre. Pero te pedimos ahora, Señor, que limpie nuestra mente, que limpie nuestros pensamientos, que barra con toda incredulidad, con toda duda, Padre. Que tenga misericordia, Señor, porque somos vasos, somos vasijas en tus manos, Señor, y queremos que tú, Señor, nos saque todo aquello, Señor, que no te agrada, que no es agradable delante de tu presencia. Nos arrepentimos, Señor, si nos hemos quejado. Nos arrepentimos, Señor, si hemos estado cuestionando tu poder y tu autoridad, Señor. Porque somos conscientes de que estamos dentro de tu plan providencial y que todo lo que pasa, Señor, es por algo, Señor. Todo lo que permites en nuestra vida, Señor, lo queramos o no, Padre, en menor o mayor grado, Señor, es para que seamos hijos que puedan caminar y representarte como tú quieres, Padre. Te damos la gracia por, como decía el apóstol Pablo, que nos regocijamos en esas aflicciones, Señor, porque vamos a aprender algo. Te damos gracias, Señor, por lo bueno y por lo malo, Padre. Enséñanos más acerca de tu palabra, enséñanos a caminar contigo, Señor, y todo sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta acá la palabra del Dios del Señor en el día de hoy, y nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que sean todos muy bendecidos. A ver, ¿hay mensajes? Amén. Acaba de mandar mensaje el hermano David de la Ferrera que dice: Dios lo bendiga, hermanos, saludos cordiales a la hermana Miriam, paz. Bendiciones, hermano, que el Señor te bendiga y te abrace en esta tarde. Y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones.